Bien, y en el día de hoy vamos a continuar viendo divisiones de polinomios, pero vamos a pasar a trabajar con divisores que son de primer grado, pero con este formato general, A por X más B. O sea, divisores de primer grado que no necesariamente tienen un 1 delante de la X. ¿Está? Bien, acá los tenemos en general. Y yo les aclaré lo siguiente, cuando el divisor es de primer grado, ustedes en realidad tienen 3 caminos para llevar a cabo la división de polinomios. Pueden utilizar el esquema de la división directa, que en realidad es un método que no me restringe solamente a divisores de primer grado. La división directa es un método general. Lo único que te pide para aplicarla es que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor. Pero en realidad este método de la división directa lo podés utilizar sea cual sea el grado del divisor. El método de Ruffini, por el contrario, es exclusivo por ahora para divisores de primer grado. Y en particular, cuando Ruffini lo creó, estaba destinado a divisores que tuvieran el formato X menos alfa. O sea, primer grado y además con un 1 delante de la X. Hoy vamos a ver de ampliar el espectro de aplicación del Ruffini. Lo vamos a aplicar a divisores de primer grado, pero que no necesariamente tengan un 1 delante de la X. Y por último, aparece un nuevo método que aún no hemos hablado, pero que vamos a tratar de empezar a hablar, que es la ley del resto. ¿Está? Entonces, vamos a ir directamente a un ejercicio para ver cómo aplicar estos métodos de los que hablamos. Entonces, el ejercicio propuesto dice, siendo P de X menos 4X3 más 5X más 10 y D de X 2X más 4, efectuar la división entre ambos polinomios por los 3 caminos propuestos. Bueno, el primero, la división directa. Entonces ya habíamos hablado que para hacer una división directa, tú vas a partir por colocar el polinomio ordenado, quiere decir con sus términos de mayor a menor grado, bien separados los términos, sobre todo si ves que este polinomio no era completo, como este que está acá, que le estaba faltando el término de segundo grado, entonces dejen un huequito ahí y lo voy a dividir entre este divisor de primer grado. ¿Cuál era el proceso a seguir? Término de mayor grado en el dividendo se dividía entre el término de mayor grado en el divisor. Menos dividido más es menos, 4 dividido 2 es 2, y x3 dividido x, x2. El menos 2x2 se multiplicaba por cada término del divisor y se colocaba siempre con signo contrario acá. Por eso era menos 2x2 por 2x menos 4x3, cuando vengo acá pongo más 4x3. Y era menos 8x2, cuando vengo acá pongo más 8x2. Si voy trabajando bien, cuando sumo esas expresiones, los términos de mayor grado se cancelan y el 8x2 estaría acá y bajás lo demás. Y vuelvo a repetir el proceso. Término de mayor grado en el residuo, lo divido entre el término de mayor grado en el divisor. 8 dividido 2, 4. x2 dividido x, x. El 4x se multiplica por cada término del divisor y colocás signo contrario acá. ¿Ven? 8x2 menos 8x2 más 16x menos 16x. Se van los términos de mayor grado, 5 menos 16 es menos 11 y el 10 a continuación. Y repito de nuevo, menos 11x entre 2x, menos dividido más da menos, 11 dividido 2 no da justo, lo dejo como una fracción, el menos 11 medios por cada término del divisor y signo contrario acá. Entonces es menos por más menos, 11 medios por 2 es 11x, acá pongo signo contrario. Y luego es
4 por menos 11 medios sería menos 44 medios, o sea, es menos 22, signo contrario. Se van los términos de mayor grado y acá te queda un 32. Y la división se corta, se termina acá. ¿Por qué? Porque este residuo, que no tiene X, sería de grado 0. Y cuando el residuo queda de menor grado que el divisor, que era de primer grado, la división se corta. En ese momento puedo plantear que esto es mi cociente y lo que quedó acá, el resto. Bien, vuelvo a repetir. El método de la división directa lo pueden aplicar siempre, sea cual sea el grado del divisor. El único requisito es que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor para que la división pueda realizarse. Perfecto. Hasta acá el método ya lo habíamos visto. Ahora vamos al Ruffini. El método, para poder aplicarse, te pide nada más, como cualquier división, que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor. Mismo requisito que la división directa. Pero mientras la división directa no pone otra restricción y se puede aplicar sea cual sea el grado del divisor, el Ruffini es exclusivo para divisores de primer grado. ¿Y cómo aplico el Ruffini? Porque en principio el Ruffini fue creado para este formato de divisor, con un 1 delante de la X, primer grado, y un coeficiente principal, 1. ¿Qué pasa si yo no tengo un 1 delante de la X y tengo este tipo de divisor de primer grado? ¿Puedo aplicar el método? Bueno, en principio Ruffini no creó el método para este tipo de divisor, pero después se vio que tomando ciertas precauciones podíamos aplicar el método igual. ¿Y cómo aplico el método? Bueno, ustedes van a arrancar tomando el divisor, ¿sí? Y lo vas a igualar a 0, porque querés visualizar cuál es la raíz del divisor. O sea, vas a despejar la X de acá. ¿Tá? Vas a pasar el 4 primero al otro lado, después el 2 que multiplica dividiendo, y te va a quedar que la raíz del divisor es menos 2. Supongamos que le llamo alfa a la raíz del divisor, menos 2. Muy bien. Ahora voy a mi Ruffini. Voy a colocar acá los coeficientes del polinomio completo y ordenado. O sea, volvamos aquí. Lo que multiplica el x3, que es un menos 4. Lo que multiplica el x2, como no está el x2, era un 0. Lo que multiplica la x, que es un 5, y lo que es término independiente, que es un 10. ¡Ojo! Coeficientes del polinomio completo y ordenado. Acá colocás la raíz del divisor, el alfa, el que determinaste por despeje, y aplicamos el procedimiento como siempre. Primer valor se baja, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo en vertical. Y ahora repito, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo en vertical. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo en vertical. Y lo que queda en el último casillero va a ser tu resto, que si ya tenías hecha la división directa, chequearás que obviamente, sea cual sea el camino que yo utilice, me tiene que dar lo mismo. ¿Tá? Si uno trabaja bien, te tiene que dar exactamente igual. Y lo que Profe, queda, sí. ¿podés volver a explicar eso, lo de la tabla? No entendí por qué multiplicás y eso. O sea, a ver, vuelvo a repetir. El método de Ruffini es como que me tengo que aprender la receta. Acá van los coeficientes del polinomio, completo y ordenado. Acá colocás la raíz del divisor. El primer valor se copia, se baja como está. Ese numerito multiplicás por esto que está acá. O sea, yo digo multiplico cruzado. Menos 4 por menos 2, 8. Y coloco un casillero corrido a la derecha. Sumo 0 más 8, 8. Y ahora repito el proceso.
este 8 por menos 2 me va a dar menos 16, sumo en vertical y repito el proceso. El menos 11 por el menos 2, que te da 22, sumo en vertical y lo que queda acá es tu resto. Y lo que queda en casilleros anteriores son los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida. ¿Qué quiere decir? Que si este polinomio era de grado 3, este cociente es de grado 2. O sea que es menos 4x2 más 8x menos 11, supuestamente. Pero, eso es lo que decía Ruffini, cuando el divisor tenía un 1 delante de la x. Como tu divisor tiene un 2, en realidad se vio que para obtener el cociente, a esa expresión que obtenías acá, había que dividirla por el coeficiente principal del divisor para recién entonces obtener el verdadero cociente. Fíjense que si yo cada término de este supuesto cociente lo divido entre 2, menos 4 dividido 2, menos 2x2, más 4x, menos 11 medios. Y recién ahí efectivamente coincide con lo que me había dado la división directa. O sea, Ruffini, ¿lo puedo aplicar cuando no hay un 1 delante de la x del divisor y hay otro número cualquiera? Sí, pero no te olvides que para obtener el correspondiente cociente, a la expresión que queda acá, que es un grado menor que el polinomio de partida, la tenés que dividir entre el coeficiente principal del divisor para recién entonces obtener tu cociente. ¿Entendimos? Ahora después vamos a hacer otro ejercicio. Y ahora viene el nuevo método, que es la ley del resto, que lo tienen esquematizado paso a paso en el teórico, pero vamos a explicar qué es lo que significa en este caso. Bueno, a ver. La ley del resto establece, fue creada también para un divisor de la forma x menos alfa, con un 1 de primer grado y con un 1 delante de la x, pero después se vio que se podía aplicar para cualquier divisor de primer grado, aunque no tuviera un 1 delante de la x. ¿Cómo lo voy a aplicar? Arranca igual que el Ruffini. Tú tenés que tomar el divisor, igualarlo a 0 y visualizar cuál es su raíz. O sea, lo que yo en el Ruffini, a la raíz del divisor, terminé llamando alfa. Entonces, la ley del resto plantea que si yo hago P de alfa, el valor numérico del polinomio cuando cambio la x por alfa, el resultado que se obtiene es el resto. ¿Tá? Repito, la ley del resto establece que el valor numérico que toma el polinomio cuando cambias la x por alfa, siendo alfa la raíz del divisor de primer grado, coincide con el resto. ¿Tá? El resto de la división. Ahora lo vamos después a demostrar. Y entonces, acá lo que ven es la aplicación. Yo tomé el divisor, lo igualé a 0 para visualizar cuál era su raíz, o sea, despejé la x, me dio menos 2, ya lo habíamos hecho. Y entonces la ley del resto dice que si vos haces P de alfa, P de la raíz del divisor, el resultado coincide con el resto de la división. Entonces, yo tendría que hacer P de menos 2 y lo que me dé la cuenta es el resto de la división. Entonces, fui al polinomio de partida, al P de X, y hice P de menos 2. Cambié todas las X acá por menos 2. O sea que hago menos 4 por menos 2 al cubo, más 5 por menos 2, más 10. ¿Ven? Cuidado las cuentas, fíjense bien en la separación de términos. En el primer término tenés una potencia y luego un producto,
primero la potencia, menos 2 al cubo es menos 8, luego multiplicás por menos 4, menos por menos más, 8 por 4, 32, acá se cancelaban los 10 y por eso el resultado es 32. Y esto, según la ley del resto, vuelvo a repetir que era P de alfa igual a R, esto sería el resto de la división, que obviamente debe coincidir con lo que obtuviste por el Ruffini y con lo que obtuve por la división directa. Ventajas y desventajas de los tres procedimientos. A ver si entendemos. División directa se aplica sea cual sea el grado del divisor, solo que para que la división sea viable, el grado del dividendo mayor o igual que el grado del divisor. Ruffini, solo para divisores de primer grado. Ley del resto, solo para divisores de primer grado. ¿Tá? O sea, podemos hacer el siguiente esquema con los pros y los contras de los dos métodos. Paso momentáneamente, a ver, hoja, ¿sí? Recuerden que tienen un recuadrito, un cuadrito ahí arriba en el margen superior derecho, que si quieren pasan mi cuaderno al centro de la página, ¿tá? Y el PDF te queda arriba al costadito. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema de los pros y los contras. Ustedes para efectuar la división de polinomios tienen dividendo, dividido, divisor, me va a dar un cociente y me va a dar un resto. ¿Sí? Esquema de la división. Tenemos división directa como una opción para dividir polinomios. Tenemos el Ruffini y tenemos la ley del resto. Ventajas, desventajas. Tenemos entonces como ventaja de la división directa a cualquier tipo de divisor. No tiene que ser exclusivamente de primer grado. Lo único que te pide es que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor para que la división sea viable, pero eso te lo pide cualquiera de los tres métodos, ¿está? Desventajas. Y bueno, puedo pensar que el esquema es complicado. Tengo que estar muy atento a los pasos a seguir para no cometer ningún tipo de error. Ruffini, ventajas. Y bueno, el esquema es simple, ¿tá? Es muy gráfico. Y tiene otra ventaja. Me da cociente y resto. La división directa también te da, vamos a ponerlo acá, esperen, voy a hacer una hoja más grande para que quede más claro, ¿tá? Vuelvo a repetir entonces, división de polinomios, cociente, resto, si el polinomio es de grado, el de partida es de grado n, y el divisor es de grado m, tiene que ser n mayor o igual que m para que la división sea factible, para que yo pueda dividir. ¿Cuántos caminos o métodos conozco para llevar a cabo la división? En principio, 3. Tenemos división directa, tenemos Ruffini
tenemos ley del resto. Bien, vamos a numerar, como dijimos, ventajas, los pros y los contras de cada uno de esos métodos. Ventajas, desventajas. Bien, división directa. Primer ventaja, se aplica a cualquier tipo de divisor. Y otra ventaja es que me da información tanto del cociente como del resto. Desventaja, esquema complicado. Tengo que estar muy atento para no comerme ningún signo ni nada por el estilo. Muy bien. Ahora voy al Ruffini. Primera ventaja. Me da tanto el cociente como el resto de la división. Información de ambos. Y otra ventaja es que el esquema es más sencillo. Si me aprendo la receta, bueno, tengo que estar atento a las cuentas, pero no tengo mucho para razonar. La desventaja solo se aplica a divisores de primer grado. Y por último, la ley del resto que mencionábamos hoy, como ventaja, tiene un esquema sencillo, son cuentas nada más. Como desventaja, primero, solo se aplica a divisores de primer grado. Pero como otra desventaja en este caso, solo te da el resto. No me informa nada del cociente. Entonces, si yo necesito en un problema hoy o mañana no solamente conocer cuál era el resto de la división, sino también cuál era el cociente, entonces la ley del resto no va a ser un buen camino a tomar. ¿Está claro hasta acá? Pro Sí, y contra de los tres métodos. sí, profesora, ¿me Sí, dejás profe. tipo Sacar la sacar captura. captura de todo? Y pueden sacar captura, pero igual yo se los voy a subir esto, ¿eh? Pero si quieren Dale. saquen captura, no hay problema. Múnanse de todo el material. No sé si acá está muy ahí. Escribe re prolijo, así que es lo mismo que sacar captura. Bueno, Quédese tranquilo. perfecto, me alegro. Bueno, entonces ahora voy a seguir. Voy a pasar de nuevo. ¿Puedo sacar la pantalla de la hoja? Me voy al otro, así no se entreveran. Me quedo en el compartir pantalla. Y vamos a otro ejercicio de aplicación. Te dicen, dado P de X, este que está acá, fíjense que ahora estoy con un polinomio que además de la variable independiente que es X, tiene otra letrita en juego, que es esa M. O sea, ¿se acuerdan que aquellas letras que no ocupan el lugar de la variable independiente, que en este caso es X, y ocupan el lugar de un número, se conocían con el nombre de parámetros? Entonces vos acá tenés un polinomio paramétrico, porque involucra otra letra además de la variable X, como es la M. Entonces te pide, y además la A, dos letras, te pide hallar los valores del A y del M para que P de X sea de grado 3 y además admita el valor -1
como raíz. Bueno, muy bien. Fíjense una cosa antes de empezar. Ustedes tienen un polinomio en principio que está desordenado, porque acá veo el término de mayor grado es x4, pero después tengo que escribir el término de grado 3. El de 2 no hay, y después tendrías que escribir el de grado 1, y esto sería el término independiente. Entonces, lo primero que voy a empezar por hacer es ordenar el polinomio, ¿está? Cambio el orden de los sumandos, solamente cambio el orden, no hay cambios de signo porque no me voy de un miembro a otro, solo cambio el orden, el término en x4, en x3, en x y el independiente. Muy bien. Ahora, lo primero, el primer dato que te dan es que el polinomio es de grado 3. Si el polinomio es de grado 3, tiene que aparecer en la expresión el término que lleve el x a la 3. Ergo, su coeficiente no, o sea, primero, si quiero que quede de grado 3, no puede aparecer el término de grado 4. Así que si vos tenés que deshacerte del término de grado 4 que aparece acá, porque la letra decía que tu polinomio tenía que ser de grado 3, el mayor exponente al que aparezca elevado la x tiene que ser 3, no puede estar el x4, la única forma que tenés de deshacerte de este término de cuarto grado es pedirle a su coeficiente, al numerito que lo multiplica, que valga 0. Entonces, para que desaparezca el x4, a la menos 8 le vas a pedir que sea 0. Y de ahí vas a despejar el valor del primer parámetro. De acá sale que la a tiene que ser 8 para que desaparezca de la expresión el término de cuarto grado. Y si desaparece el término de cuarto grado porque la a vale 8, entonces fíjate que la expresión que te queda está formada solo por estos tres últimos términos. Muy bien, sigo, porque todavía me falta hallar la m. ¿Cuál es el otro dato que nosotros tenemos? Que el menos 1 queremos que sea raíz de la expresión. ¿Qué significa que menos 1 es raíz de tu expresión? ¿Tá? Si menos 1 es raíz del polinomio, significa que, otra manera de decirlo, tu polinomio va a ser divisible por un divisor que va a tener este formato. ¿Tá? O sea, recapitulemos. Ustedes en el primer PDF vieron la definición de un polinomio divisible. Un polinomio es divisible por otro cuando al efectuar la división entre ambos polinomios, el resto da 0. ¿Está claro? Repito, un polinomio es divisible por otro cuando al efectuar la división entre ambos polinomios, el resto te da 0. Si yo hago mi trabajo al revés y pienso entonces en el Ruffini o en la ley del resto, para que en un esquema de Ruffini el último casillero que te da el resto sea 0, el valor por el que estoy bajando en ese esquema de Ruffini, el alfa, la raíz del divisor, tiene que ser también raíz de tu polinomio. ¿Está claro? Y desde el punto de vista de la ley del resto, si yo necesito que el polinomio sea divisible por otro, cuando vos hagas P de alfa, siendo alfa la raíz del divisor, el resto te va a dar 0. ¿Ven? Acá se los puse, pensando en la ley del resto. Si alfa es raíz de tu polinomio, entonces significa que cuando yo haga P de alfa, va a tener que darme 0, porque según la ley del resto, P de alfa era el R, y yo necesito que el R sea 0 para hablar que tu polinomio era divisible por tal otro. ¿Está claro? Así que eso vamos a entrar, como quien dice, a empezar a memorizar. ¿Está claro? Bien, ahora, si vos tenés que tu polinomio admite la raíz menos 1, significa que el divisor tenía por raíz al menos 1.
¿qué formato tendrá el divisor que tiene raíz menos 1? Bueno, ese divisor será x más 1. Fíjate que si el divisor tiene este formato, cuando vos lo igualás a 0 para determinar su raíz, te da efectivamente el menos 1 que querías. Entonces, si yo voy a mi polinomio que está acá y lo bajo por Ruffini, por la raíz menos 1, que te decía la letra era raíz de tu polinomio, en el último casillero te va a quedar un resto 0. Entonces, en el Ruffini, cuidado, coeficiente de tercer grado, M2. Segundo no hay un 0. Primero, 2m menos 1, término independiente, 7m menos 1. Coeficientes del polinomio completo. Acá colocás la raíz de tu polinomio. Ya sabés que si esto es raíz, lo que quede en el lugar del resto lo voy a igualar a 0, porque el resto tiene que ser 0 si estoy bajando por algo que es raíz. Entonces, espera, el primer valor lo copio. Multiplico cruzado, corro un lugar. Sumo en vertical. Multiplico cruzado, corro un lugar. Sumo en vertical. Multiplico cruzado, corro un lugar. Sumo en vertical. Y si esto es lo que me queda en el lugar del resto, sabemos que ese resto lo voy a igualar a 0, tiene que ser 0, porque yo sabía que estaba bajando por algo que era raíz de mi polinomio. Entonces simplemente lo que quedó acá en el último casillero, que es mi resto, lo igualo al 0 y ahí voy a despejar m. Como te queda una ecuación de segundo grado en m, o lo haces factoreando y luego aplicando Hankeliana, o podrías aplicar el Bhaskara con un a que vale menos 1, un b que vale 5 y un c que vale 0. Y ahí tendrías las dos raíces. ¿Cuál era la pregunta? Era porque en el segundo casillero de ahí arriba había 0, pero era porque como no sabes el valor de x, me imagino No, que luego después... no, pará. El 0 acá va porque vos en el Ruffini tenés que poner acá los coeficientes del polinomio completo y ordenado. ¿Ves? Completo. ¿Qué es lo que pasaba? Que a este polinomio le faltaba el término de segundo grado. No tenés el x2. Si el x2 no está, en el lugar del coeficiente del x2 vas a poner un 0. Porque el X2 x2... tiene que ir entonces. ¿Cómo, perdón? X2 tiene que ir entonces ahí. Claro, ¿O no? porque en el Ruffini siempre tenés que poner los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Si a tu polinomio le falta algún término, como acá, el x2, en el lugar del coeficiente de x2 vas a poner un 0, porque la única forma de que acá haya desaparecido el término de segundo grado es si su coeficiente era nulo. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Ok. Repito, multiplicando al x3 tenías un m2, entonces el primer coeficiente es el m2. Después del x3 vendría el x2, pero como no está, su coeficiente es un 0. Después del x2 vendría la x, el coeficiente es 2m menos 1. Y después vendría el término independiente, que sería este que está acá. ¿Entendimos entonces ahora? Vuelvo a repetir. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hiciste esa suma de 2m menos 1 más m cuadrado? ¿Acá? Bueno, Sí. no los puedo juntar, por eso copié el M2, después el M y después el término independiente. Vos Bien. solamente podés sumar términos semejantes. Yo no puedo juntar un M2 con una M con un término independiente. Entonces los escribo simplemente separados y ordenados. Bien, bien. Gracias. Profe. Sí, Cuando termine, hay que volver a entrar a la reunión. sí, con el mismo ID. ¿Está? Y bueno, entonces recuerden, esto es el resto que va a ser 0, porque saben que estaban bajando por algo que era raíz de tu polinomio,
Y lo que quedó acá, en los casilleros anteriores, serían los coeficientes del cociente. Un cociente que es un grado menor que el polinomio. O sea que si este polinomio que lo estabas bajando era de grado 3, este cociente es de grado 2. Por eso sería, ¿tá?, M2x2 menos M2x más M2 más 2M menos 1. Pero como la M ya la calculaste, ¿está? Que la M vas a tomar que es 5, podés cambiar ahí y ya te queda tu cociente totalmente visualizado.